Del pastor Luis Morales, y yo sé que estoy llegando hasta los últimos rincones de la tierra, diferentes países. Sé que cada país al que estamos llegando es un país bello, cada ciudad que estamos tocando es una ciudad preciosa. Algún día vamos a visitar diferentes lugares de donde está toda nuestra audiencia. Pero en este momento quiero anunciarles algo importante, que es esta séptima prédica de la serie Cómo restaurar el carácter roto, que ha sido una serie que aún a mí me ha enseñado mucho. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la importancia de tener un mentor. Cuando nosotros tenemos grietas en nuestro carácter y fallamos y por alguna grieta colapsamos en nuestra relación con Dios o aún en nuestro trabajo laboral, hay una manera de levantarnos, y la manera de levantarnos es teniendo un mentor con nosotros. Y hay una porción bíblica que quiero leerle, por lo menos un versículo en Hechos 15:36. Dice la palabra: tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas nuevas para ver cómo están los seguidores de Jesús. Verso 37 dice que Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no quería. Y fue tan duro el pleito entre Bernabé y Pablo que el ministerio de estas dos personas se dividió por una sencilla razón: porque había un Juan Marcos que en los viajes anteriores le dio por ponerse nostálgico en las islas y regresó y los dejó abandonados. Y Pablo dijo: yo no puedo trabajar con gente de carácter frágil. Y podemos aprender que aún desde tiempos antiguos, como en los tiempos de Pablo, estos valores han sido bien importantes, porque los valores vienen de Dios. No importa si vamos a China, si vamos a Rusia, si vamos a Latinoamérica, los valores son los mismos. Por lo tanto, yo sé que esta penúltima prédica de esta serie te va a bendecir mucho y va a llevar tu estilo de vida a otro nivel, si así se lo permites a Dios. Dios te bendiga y espero que disfrutes este mensaje. Amén. ¿Tiene su Biblia? Conmigo diga: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Él es el único que tiene los planos originales de cuando Él nos formó. Estaba bien la cosa, no sé qué dedo le metiste ahí. Ok, bueno, ahí estamos. Vamos a predicar la penúltima. Esta serie nos salió un poquito larga, pero es que es importante lo que hemos estado hablando. Y estamos cómo restaurar el carácter roto. Y ahora sí entramos a las últimas dos prédicas de cómo restaurar el carácter roto. Vuelvo a repetir: en español nosotros usamos la palabra carácter de dos maneras. Cuando alguien es medio enojón, decimos: es que él tiene un mal carácter. Pero aquí no estamos hablando de ese carácter, estamos hablando de las grietas que a veces uno tiene como persona. O es mentiroso, es chismoso, siempre llega tarde, todo ese tipo de cosas. O, ¿verdad?, mete la pata cada semana y viene llorando al Señor arrepentido la semana siguiente. Y quiero que lea conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 36 al 39. Dice la palabra: tiempos después. Mire qué interesante es el no fallar en el carácter, que esta falla de carácter de este joven todavía estamos leyendo sobre ella. Dice: tiempos después Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias, para ver cómo están los seguidores de Jesús. En otras palabras, vamos a supervisar, a ver cómo está el tema de la iglesia, todas las iglesias que hemos iniciado, los grupos. Vamos a ver, verso 37. Bernabé dice: se quería llevar
quería que Juan Marcos los acompañara. Diga conmigo, quería que Juan Marcos los acompañara. O sea, su tío le dice: mira, yo tengo este jovencito, Juan Marcos, que quiere ir con nosotros. Él ha estado metido en el ministerio, quiere ir con nosotros. Verso 38. Pero Pablo dice, no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así es que terminaron por separarse. Siéntese. Mire qué interesante que la falta de carácter de este jovencito que se llama Juan Marcos le trajo serios problemas a su tío, al grado que el ministerio del apóstol Pablo con Bernabé se separa, se divide, simple y sencillamente por la falta de carácter de un joven. Fue tan serio eso que nosotros también lo leemos hasta ahora. Es interesante que Juan Marcos, cuando Jesús está siendo arrestado, la Biblia nos habla de un joven que llegó con una su cobija a ver el tema del arresto, y cuando él está viendo todo el arresto, lo ven que anda como metiche. Un soldado quizá lo quiso pescar y le agarró la cobija y se quedó desnudo. Y Juan Marcos tuvo que entrar desnudo a Jerusalén, porque donde Jesús fue arrestado es en las afueras de Jerusalén. Así comienza la experiencia de Juan Marcos con las cosas de Dios. Pero ahora estamos viendo que dice que fueron en un viaje misionero a las islas, y allá en las islas él se puso nostálgico y como que se puso a llorar, le hacía falta la mamá o quién sabe qué, y dijo, yo me voy de regreso, y los dejó botados. Y eso Pablo no se lo perdonó. Entonces, los grandes líderes les gusta trabajar con gente que dé la talla. Por eso es que a veces a uno de pastor dicen, es que el pastor muy enojón, es que el pastor es muy exigente. Y es que la verdad es que nosotros queremos lo mejor de usted. Nosotros no queremos lo peor, queremos lo mejor. Y sabe, cuando le exigimos lo mejor es porque sabemos que usted tiene más. Sabemos que usted puede dar más. El que se levanta de una caída es el que reconoce y pide ayuda. Es bien importante. Hace unos días atrás alguien me manda mi Facebook está pues lleno, ¿verdad? 5,000 le permite a uno, y de vez en cuando alguien se va saliendo porque dice, voy a ir a pecar unos días, me voy a alejar de amiga del pastor, y a los tiempos lo voy a volver a. Y esta muchachita hacía tiempo se había ido y ahora me está solicitando otra vez que quiere ser mi amiga, y yo me pongo a pensar, ¿será que vale la pena volverla a aceptar como amiga? ¿Verdad? Y entonces uno se ponía a pensar, pero es que se está levantando, porque atreverse a solicitar una amistad ya es una buena señal. Entonces no podemos llevar a nadie a un lugar al cual no quiera ir. Y nosotros los líderes nos especializamos en rogar gente. Es que mire, que venga, es que le conviene. Y ahí estamos rogando a la gente, y la gente que no quiere. Y Dios está en la misma situación. Dios está intentando llevar a mucha gente donde esa gente no quiere ir. Ayer escuchaba a una persona hablar y decía, es que yo le decía, ya es tiempo que abras tu célula, y me decía, es que la gente es dura, es que la gente es terrible, es que la gente no quiere. Y yo le decía, pero ¿sabes qué es lo que hay que hacer en esos casos? Recuérdate cuando Dios estaba tratando contigo, eras exactamente igual. O sea, de ahí venimos todos. Venimos de no querer reconocer esta amistad con Dios, esta relación con Dios. Pero finalmente hay gente que dice, es lo mejor para mi vida. No podemos ayudar a alguien que cree que no necesita ayuda. Es imposible.
Entonces es de suma importancia que si una persona falla, venga y reconozca que se quiere levantar. Si le extendemos la mano a alguien y se rehúsa a agarrar nuestra mano, no le podemos ayudar, y lamentablemente ese es el caso de muchas personas. En su bosquejito vamos a tratar el tema número 1, el punto número 1. Ahí dice que una de las primeras cosas que nosotros debemos de hacer, porque es que el diablo es astuto. El diablo hace que te salgas de la iglesia, y cuando te sales de la iglesia te dice lo peor que hiciste, y encima de eso te dice, ¿no te da vergüenza regresar? Se van a burlar de ti si regresas. Y entonces las personas quieren volver, pero el mismo enemigo les trae esa maquinación en su cabeza. Y la número 1 es admitir que necesitamos ayuda. Es bien importante. Uno de padre, por ejemplo, el hijo puede ser terco, el hijo pueda no querer nada con Dios, pero cuando el hijo viene humillado a pedir ayuda, ¿qué padre no se le quiebra su corazón? ¿Verdad? Y Dios es lo mismo. Al que no se va a levantar de la caída, le preguntamos cuál es el problema y dice ninguno. La gente que no se va a levantar no reconoce que tiene un problema. No, así estoy bien. ¿Está todo bien?, le dice uno, y dice, sí, todo está bien. ¿Necesita alguna ayuda? Y la persona dice, no, todo está bien. ¿Cómo vamos a ayudar a levantar a una persona así? Entonces es importante que usted reconozca. Escuche bien esto. La restauración no comienza con el restaurador. Todos los líderes y pastores queremos restaurar gente, pero no comienza con nosotros. Comienza con que usted quiera ser restaurado. Y a veces hay una gran diferencia en que usted decida venir a la iglesia y usted decida ser restaurado. Porque a veces la gente regresa a la iglesia, pero sigue quedándose en la banca de atrás, sigue no queriéndose incorporar. No haga eso. Es borrón y cuenta nueva. O sea, con Dios es diferente. Nosotros no hacemos borrón y cuenta nueva, los humanos, pero Dios sí. Entonces hay gente que dice, lo hice porque no me ayudaron. O sea, yo me fui porque a mí nadie me ayudó. Y no, hay sobrada cantidad de personas que nos quieren ayudar, y la gente a veces no quiere. Toda persona que metió las extremidades dice que la culpa es de otro. Ese asunto de que la culpa no es de él es una señal de que no se quiere levantar. Aceptemos, metimos la pata, me equivoqué, le hice caso a mi amigo. Y yo le voy a decir que a veces es tan sencillo decirle no a la gente que nos quiere comer la cabeza para que nos alejemos de la iglesia, que basta ver la vida del que te está invitando a que te vayas de la iglesia para que tú te des cuenta que es un fracasado espiritual, es una persona fracasada en muchas áreas de su vida. ¿Y para qué escuchar a una persona fracasada cuando dentro de la iglesia hay personas teniendo éxito que te dicen no te vayas? En el epístola a los Efesios capítulo 4 verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cada parte. ¿Cuántos de ustedes han venido a la iglesia un día y dicen, híjole, se me olvidó la mano derecha? ¿Verdad que no? Ay, por Dios santo, dejé la cabeza allá en el sofá. ¿Dónde dejé la cabeza? No, andamos todas las partes conectadas, dice Pablo. Entonces, cuando tú te reincorporas a la iglesia, conéctate. No te quedes ahí como un dedo extra. No, tenemos que meternos al cuerpo, tenemos que comenzar a funcionar, porque entonces vamos a seguir adentro, pero medio fríos, como que quiero, como que no quiero, que me animo, que me desanimo. Y el diablo va a utilizar eso para que te vuelvas a ir. No sé si me está entendiendo. Se mantienen, hay muchas personas que se mantienen en el volante de un camión, ¿verdad? Y no lo quieren estacionar.
llevándose por delante a los que están haciendo la diferencia. O sea, la persona que no quiere restaurarse es exactamente así, como esos que van en un camión y dice, ahí viene uno, este está bien con Dios, me lo voy a llevar de encuentro. Y van ahí, ¿verdad? Echándose al que puedan, porque no me quiero ir solo. Y usted tiene que tener cuidado, no se deje atropellar. Cuando usted ve un mal conductor así, apártese. Pablo era tan duro con estas personas que solamente porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos en el viaje misionero, mejor prefirió que se separaran del ministerio. O sea, para Pablo este asunto del que se mete a las cosas de Dios era un asunto serio, ¿verdad? Y por eso todavía leemos sobre el apóstol Pablo. Vea lo que dice Hechos 15:36. Ahí léalo detenidamente, que ya lo habíamos estudiado, pero quiero que se concentre en el versículo 39. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Por qué razón? Bernabé. Ahora, lo que vamos a ver aquí, ¿quién estará en lo correcto? ¿Pablo o Bernabé? Claro, el muchachito era sobrino de Bernabé, no era pariente nada de Pablo. Pero Pablo dice, no, es que yo soy estricto, yo no puedo permitir esto. Y Bernabé decía, démosle el beneficio de la duda al muchacho, démosle otra oportunidad. ¿Qué perdemos? Y Pablo dijo, no, mejor tú por tu lado y yo por el mío, porque yo con gente aguada no trabajo. Lo interesante es que más adelante Pablo escribe otra carta y dice, por favor, envíame a Juan Marcos, porque me es útil. El Pablo que había decidido que desecharan a Juan Marcos, ahora dice, se restauró el muchacho. O sea, Bernabé lo restauró. ¿Me está entendiendo? Bernabé tenía un corazón más restaurador, Pablo tenía un corazón más estricto, pero más adelante Pablo reconoce que necesita la ayuda de Bernabé. Y con eso lo que le quiero decir es que no importa cuántas personas quizá dentro de la iglesia que se la lleven de santurrones te digan, es que ya no tienes remedio, es que mejor vete. Dios siempre tiene un espacio para ti y siempre va a haber una persona dispuesta a ayudarte, a levantarte. Dice, Pablo y Bernabé no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, en este asunto, mis amados hermanos, de ponernos de acuerdo, nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Mire, ¿cuántas iglesias nos tiran a nosotros porque dicen, es que Vida Real es liberal y nosotros no tenemos nada de liberal? No, es que allí todo mundo va. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un corazón más restaurador. En otro lado, por tú ver, escanear a alguien así con los ojos, te fusilan. Sí, o sea, no tienen un espíritu restaurador. Algo bien interesante que usted tal vez ha leído esta porción y no la ha entendido. En el capítulo 5 de Primera de Corintios, Pablo nos presenta una situación, porque Pablo era así bien estricto. Pablo, o usted era o no era. En 1 Corintios 5, y por favor multimedia, ayúdame ahí porque voy a necesitar unos versos. Pablo también nos presenta una situación que nos deja ver su actitud ante una persona a quien no le importa perder su credibilidad. 1 Corintios 5:5, lea conmigo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ustedes en la iglesia han dejado meter el pecado que ni en el mundo se ve. Ese nivel de maldad. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Creo que ese es el verso 1 del capítulo 5. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que está pasando? El hijo le gustó la madrastra y se la aterrizó. Y Pablo dice, no, es que eso ni en el mundo se oye ese tipo de cosas. Entonces, dice el verso 5, el tal, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? A ese infeliz, sepúltenlo ya, ese no tiene remedio. Es demasiado lo que ha hecho.
Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Segunda de Corintios, si me ayudan. Pablo nos da a entender como que esta misma persona se está arrepintiendo. Verso 6 dice, fíjese, en la primera carta que manda a los Corintios dice: ese sinvergüenza, sáquenlo, désenlo al diablo mejor. Pero pasa el tiempo y Pablo escribe segunda de Corintios. Y cuando él escribe la segunda carta a los Corintios, ya le llegó la noticia que el tipo, ¿qué hizo? Quiso restaurar su carácter. Volvió arrepentido y dijo: metí la pata, yo realmente me equivoqué. Y el Pablo que había dicho: tírenselo al diablo, ahora tiene que comerse sus palabras. Mire lo que dice en el verso 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Verso 7: así que al contrario, dice. ¿Cómo dice? Al contrario de qué? Al contrario de lo que ya había dicho antes, que se lo tiraran al diablo. Dice: al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Saben lo que me está enseñando esto a mí? Que Pablo, cuando comienza su ministerio, es bien estricto, es bien radical. Y conforme Pablo va creciendo ministerialmente, se da cuenta que el evangelio no es de cortar cabeza. El evangelio es de nunca soltarle la mano a una persona que una vez estuvo militando en el Señor. Y va aprendiendo. Dice el verso 8: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, Pablo, ¿cómo ha madurado de una carta a la otra? Dice: no. Hay que amarlo, hay que hizo lo bueno, hizo lo correcto. O sea que la restauración es tan importante para Dios, el que nosotros tomemos la decisión de restaurar nuestro carácter. Pero a veces nosotros como iglesia tomamos una actitud como que realmente la persona es una vez haya cometido un error, la convertimos en nuestra mente en una persona non grata, una persona que no es digna de nada. Una persona así como la que acabamos de descubrir, si no se ha arrepentido, es como un virus o una bacteria que sin duda causará unas cuantas infecciones. Así es la persona que no quiere restaurarse. Pero este muchacho toma la decisión de restaurarse. Entonces, cada persona, mire, hay personas a veces en la iglesia que son peores que el virus este que está pasando. Quieren contagiar a medio mundo, quieren llevarse a medio mundo. Número 2 en su bosquejo: debe confesar que falló y violó la confianza. ¿Cuál es la número 1? ¿Se recuerda cuál fue la número 1? Importante. Usted que es líder de célula, mire cómo es el proceso. Admita que necesita ayuda. Admita que necesita ayuda. Y la número 2 es debe confesar que falló y violó la confianza. Hemos venido hablando de violar la confianza. Violar la confianza es tan delicado, pero cuando usted se acerca a la persona que le cerró la cuenta de la confianza a usted, esa persona va a tener la tendencia a volver a creer en usted. El proceso de David, ¿se recuerda David, el gran David? Por eso es lo lindo de la Biblia. Hay personas que critican a Dios y hay personas que critican el cristianismo y el judaísmo. Hay personas que critican la Biblia y dicen: es que la Biblia, si es un libro santo, ¿por qué permite tanta maldad que sucede en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque es que Dios no nos oculta quiénes nosotros verdaderamente somos. Y en la Biblia hay una historia, en 2 de Samuel capítulo 12. Ahí te voy a necesitar, multimedia, que me ayudes con algunos versículos. El proceso de David, cuando David un día, dice la palabra del Señor que David debía de estar en la guerra, pero no sé qué le pasó ese día. Si usted lee el texto bien detenidamente, le da a entender el texto de que David se quedó dormido todo el día.
todo el día. Y él se queda, duerme y duerme. Como a las 6 de la tarde, el tipo se levanta. Lea bien y va a ser ahí como 5 o 6 de la tarde. Sale a la azotea de su palacio y comienza a ver el panorama. Recuerde, su gente está en la guerra. Él debería estar en la guerra. Y allá ve que en la casita del vecino hay una mujer tan preciosa bañándose desnuda, y él la ve. Y dice: vayan a traérmela. Y se la van a traer. Y es la famosa Betsabé. Él se acuesta con ella y la embaraza. Pero no solamente la embaraza, sino que ahora él va a traer a Urías Heteo, que es el marido, a la guerra. Mire, manda a la guerra a traerse a Urías y le dice: disfruta a tu esposa. Y Urías dice: ¿cómo me voy a meter yo a tener relaciones sexuales cuando mi gente está peleando en la batalla? No, dice, yo no me puedo acercar a mi esposa. Lo emborracha David a Urías Heteo. Y Urías dice: no puedo yo tener relaciones con mi esposa, mi gente está peleando. ¿Y sabe lo que hace David? Como el tipo no se acuesta con ella, se va de regreso a la guerra. Y claro, cuando la guerra termine, la mujer va a estar embarazada. Y el descrédito que se va a llevar David es terrible. Entonces David manda un rollito con un militar y dice: denle esto a la cabecilla del ejército. Y cuando este cabecilla lee el papelito, dice: en la próxima batalla manden a Urías Heteo al frente, que lo maten. Y manda a Urías Heteo adelante y matan a Urías. Cuando eso sucede, ¿quién cree usted que no se quedó de brazos cruzados? Dios. Si me regalas ahí por favor el versículo que te dije, del 1 en adelante. Dice: entonces dijo David, bueno, pongámonos de acuerdo. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Mire qué tremendo Dios, cómo nos encorrala, ¿verdad? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y David escuchando, se le caía la baba escuchando. Y dice: y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó. ¿Cuál es el caminante que había venido a él? Natán está pintándole bien. ¿Cuál es el caminante que a veces nos visita a nosotros? Es el pecado. Y dice: habiendo venido, dice, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Aquí viene el versículo tremendo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hay que matar a ese sinvergüenza. Es que, amados hermanos, a nadie de nosotros le gusta la falta de carácter. A nadie, no nos gusta, pero la practicamos. Y dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, dice David. Bravo David. Entonces dijo Natán a David: David, tú eres ese hombre. ¡Qué terrible! Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces ahora, mire cómo le queda el ojo al pobre hombre. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún más, David, pero metiste la pata. Mire cómo Dios le dice a David y cómo nos dice a nosotros:
Dios está ganoso de soltarnos bendiciones, pero no las suelta porque no somos confiables. Ahora, ¿cuál es la número 2? Dijimos confesar. Mire lo que dice en el verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Qué dijo? Pequé contra Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Me arrepiento. Me arrepiento. Y cuando él dice pequé contra Jehová, ya Dios, si me pudiera regalar el verso 14, los errores que cometemos no se explican, se arreglan. ¿Qué dice? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemia a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué es lo que vienen ahí? Consecuencias. Y las consecuencias muchas veces van a ser inevitables. Hay gente en la Biblia que fracasó y en su fracaso, pero tenemos a un David que se levantó de su fracaso. Se superó el fracaso en el que había caído. Dice el Salmo 51:5, y se cree que este salmo es también de David. Dice: he aquí, en maldad he sido formado. David entendía que hay un deseo pecaminoso en nosotros. Y la Biblia todavía dice que David era conforme al corazón de Jehová. Híjole, ¿y cómo serán los demás? Verso 6 del capítulo 51 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que fallo, perdóname. Esa es la actitud de una persona que verdaderamente quiere hacer cosas grandes para Dios y no se sepulta a sí mismo. David hizo públicos sus errores. Es más, los hizo tan públicos que los tenemos en la escritura hoy en día. Los escribió en un libro. ¿Sabe qué es el Salmo 51:6? Es una alabanza. O sea, David hizo un himno de lo ruin que somos nosotros, de lo sucio que a veces somos, para que reconozcamos que en nosotros no podemos confiar. Número 3, debes encontrar y sujetarte a una autoridad verdadera y digna de confiar. Cuando nosotros metemos la pata, no podemos venir solos. Ya llegué y vine al culto, sí, vine a la iglesia, pero yo voy a permanecer solo. No, sujétate a una autoridad, a una persona que tenga confianza en la iglesia. Y ya te voy a ir explicando por qué es necesario. Es difícil encontrar a gente genuina y confiable, pero los hay en las iglesias. Son gente que han decidido tomar su propio carácter en las manos y lo han logrado. O sea, han decidido gobernarse a sí mismos y lo han logrado. Y esas son las personas que deben de echarnos la mano a nosotros cuando fallamos. Al encontrarla, esa persona deberás sujetarte a esa autoridad sin condición. Porque si tú vienes y dices: mire, fíjese que yo metí la pata, yo quisiera que me eche la mano, pero la verdad es que yo quiero ahí un 25% de sujeción. No, tiene que sujetarse a esa autoridad al 100%. Estas autoridades no son amigos comunes que buscan lo malo para nosotros. Estos buscan sacar lo mejor de nosotros. Entonces aquí cae el tema aquel: ¿qué es lo que andamos buscando? ¿Un maestro bueno o un buen maestro? El maestro bueno es el que te dice: hijo, todos metemos la pata, tranquilo, sigue adelante. El buen maestro es el que te dice: ok, te vamos a arreglar. Vos tenés problemas de esto y esto y esto y esto. Tú eres un infiel y vamos a tener que trabajar en esto. Voy a comprar un libro y te lo voy a dar, y hay que leer el libro y lo vamos a estar comentando semanalmente, porque tú tienes que crecer en esa área. Esa es la gente. Pero nosotros queremos el que nos sobe el lomo. Pobrecito usted, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lo entiendo. Me meto en sus zapatos. No, ese es un maestro bueno. Pero el buen maestro te pone quieto, el buen maestro te dice tus verdades, el buen maestro te pone en tu lugar. Debe de ser una sujeción sin ninguna condición. Número 4,
obedecer las recomendaciones y los consejos e instrucciones que esa autoridad nos dé sin condición, sin condición. Fíjese, cuando nosotros leemos la Biblia dice algo de Jesús. ¿Qué dice? Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué dice que hizo el cordero? Enmudeció. O sea, ¿qué me quiere decir esa porción bíblica? Que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Fíjese que, no sé, quizás sería pedir mucho, pero no sé si usted ha visto alguna vez un corral de ganado donde van a subir el ganado a un camión. Es el corral como esto acá, y después tiene un callejoncito que se reduce como esto que está aquí, y allá al final ponen el camión. A esto se le llama manga. Entonces llenaban el corral de ovejas, y allá al final de la manga estaba el sacerdote degollando corderos. O sea, cada persona tenía que traer un cordero para que le excitara los pecados. Entonces venía el cordero de Juan, lo degollaban, ¿verdad? Y hacían lo que tenían que hacer, el ritual. Venía el de Pedro, lo degollaban y hacían lo que tenían que hacer. Pero si el cordero gritaba, decía, sáquenlo, no está apto para sacrificio. O sea, todo cordero que no inmudecía, decía, eso no está apto para el sacrificio. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que una persona que no está dispuesta a sujetarse no está apta para el sacrificio. Va a seguir en las mismas condiciones, va a seguir en la misma situación. Y eso significa que si te dicen quiero que dejes tu posición por 1 año, 2 años, hay que dejarla. Porque nosotros no podemos embarrar el reino de Dios, no podemos embarrar el ministerio. O sea, aguántese, hágase un lado. Usted estorba ahí. Ok, me voy a hacer un lado. Y si usted se hace un lado y acata las instrucciones de su mentor, le va a ir bien. Ir a la organización, porque esto no solamente se trata de la iglesia, hay políticos que son alcaldes, son regidores, tienen esto, son doctores. Yo tengo que ir a la organización, en el caso de la iglesia, ir a mi consejero, que me siga instruyendo y que me diga lo que yo tengo que hacer. De lo contrario, nosotros vamos a morir reconocidos como pícaros, reconocidos sin vergüenzas. Nadie te va a llevar una flor al cementerio. De verdad. Aunque no sirven de mucho. Algunas veces los daños serán tan serios que ya la posición no podrá ser restaurada. O sea, es tan seria la cosa. Y hemos visto evangelistas grandes que se hicieron a un lado porque no se podía volverlos a incorporar. Y ¿estamos dispuestos a recibir instrucciones para ser restaurados? Es la pregunta. Porque nosotros tenemos que, yo le dije, para restaurar gente no importa el mentor. Lo que importa es que la persona esté dispuesta a levantarse. Y podemos ver nosotros que el evangelio trata de llevar a una persona del punto A al punto C o D o F. Eso es el evangelio. El evangelio nunca tiene que ser visto como agarrar a una persona en el punto A y dejarlos en el punto A. Muchas personas quieren hacer células con gente buena. No, es que a mí solo inútiles me dieron. Eso es el evangelio. Agarre a los inútiles y fórmelos. Eso es el evangelio. El evangelio es cambio. El evangelio es esfuerzo. El evangelio es invertir tiempo. El evangelio es meter en la gente lo que yo tengo en mí. Por eso es que el evangelio transforma.
Y por eso es que siempre, porque hay gente que dice, no, en esa iglesia hay pecado. El día que no haya pecado en una iglesia, esa iglesia sale sobrando aquí en la tierra. Siempre va a haber pecado. Y a mí me gusta comparar a la iglesia con un hospital. El día que no hayan enfermos en un hospital, ese hospital quiebra. ¿Sí o no? Entonces, el día que solamente tengamos santos en una iglesia, salimos sobrando, porque quiere decir que somos tan santos que no estamos dispuestos a ir al mundo y ensuciarnos con el pecador. Nosotros debemos de entender que a la gente no hay que darle el tiro de gracia, sino que hay que ver cómo la vamos a buscar. Porque es que hay un nivel demoníaco en todo esto. El diablo persuade, el diablo convence de que no vale la pena todo esto. Estamos hablando, amados hermanos, de que nos ha tocado vivir en una época donde el ateísmo es tan grande, es tan amplio, que la mayoría de doctores son ateos, la mayoría de abogados son ateos, la mayoría de políticos son ateos. La gente, ¿y sabe qué es lo que pasa? Que a los políticos nosotros los ponemos en el poder, nosotros con nuestro voto, y cuando ya están en el poder, ellos hacen las leyes, y cuando ya hacen las leyes, vienen y nos aplican la ley a nosotros. Qué tremendo fuera que nosotros en cada iglesia fabricáramos a la gente a tal grado que si se mete a la política va a ir a hacer bien las cosas. Si va a ser un abogado va a hacer bien las cosas. Si va a ser un maestro va a hacer bien las cosas. Porque ahora, como están cambiando el sistema educativo, ¿verdad? Que quieren meter todo tipo de locuras en el currículum del sistema educativo, aún para niños de 3 y 4 años. Se necesita que se pare un maestro, que se pare un director educativo y diga: en mi escuela no lo vamos a hacer de esa manera. Pero no tenemos gente de ese calibre. Hoy está tan popular ser sinvergüenza que el que no lo es no está de moda. Entonces, es tan tremendo esto. Nunca justifiquemos nuestro error. Si cometemos, es de humanos errar. Dice la Biblia, se lo he repetido varias veces en esta serie, 7 veces cae el justo. ¿Quién cae? El justo. No el injusto, el justo. Pero ¿qué dice? Se levanta. Esa es la clave. Entonces, no justifiquemos nuestro error. Si lo justificamos es porque no estamos arrepentidos de haber cometido dicho error. Póngase de pie. No hay justificación para lo equivocado. Mire, disfrácelo, camuflajéelo, porque nosotros ahora vivimos en un mundo, dice, no, es que es una mentirita piadosa. No existen las mentiritas piadosas. Hay un solo padre de la mentira. ¿Cómo se llama el padre de la mentira? Satanás. Un solo padre. No dice, es que es una media verdad. No, si es una media verdad, es una mentira. Ese es un serio problema. No hay justificación para lo errado. Lo errado está errado. No tiene remedio. Confiéselo, admítalo, responsabilícese por ese problema. De lo contrario, nosotros no vamos a salir adelante en esta vida. Esta vida no importa. Mire, los valores. Usted va a China, son los mismos. Si usted no es puntual, lo despiden de su trabajo. Si usted va a Rusia, la misma, la puntualidad. La honestidad. Usted va a Francia, la honestidad se premia. Va a Brasil, la honestidad se premia. No importa dónde nosotros vayamos, los valores no cambian. Y por eso hay gente que dice, es que yo me voy de Massachusetts, yo me voy de este estado es ruin. A mí, no, el ruin es usted. Se va a ir para otro estado y se lleva la ruindad con usted. Los mismos errores que cometí aquí los va a ir a cometer en Atlanta, los va a ir a cometer en Los Ángeles. Aunque cambie de país, no me voy para Europa, esto aquí está muy corrompido. El corrompido es usted. Va a llegar a Francia y va a ser igual, va a llegar a España y va a ser igual. No hay cosa como usted tomar las riendas de usted mismo y convertirse en un verdadero hijo de Dios. Esa es la diferencia entre un cristiano y una persona que practica otras religiones. Nosotros debemos de predicar más con nuestros hechos que con nuestras palabras. Es tan importante. Y nosotros nos vamos a la Biblia y vamos a encontrar al maestro de los maestros. Vamos a encontrar a un Jesús que no nos dio mal ejemplo. Vamos a encontrar a un Pedro que nos dio mal ejemplo y le fue mal, pero se arregló.
Vamos a encontrar a un Judas que cometió un error y lo consideró incorregible, terminó colgado. Encontramos todo tipo de errores en la Biblia. Vamos a encontrar a un Sansón que nació, o sea, Dios lo mandó con el propósito de ser un gran hombre en las cosas de Dios, pero falló. Vamos a encontrar a un Mardoqueo que fue un hombre que aún en las peores circunstancias se sostuvo firme. Vamos a encontrar a un Daniel que aún cuando se lo llevan uno de los imperios más sanguinarios, él toma la decisión de darle la vuelta a todo el imperio babilónico. Y lo que nosotros encontramos en la Biblia es ese tipo de gente. Es un Ester que se casa con el rey, pero no se casa con la cultura de ellos. Sigue manteniendo la cultura judía. Vamos a ver un Moisés que lo educaron en las universidades, si es que hubieran habido en ese tiempo, de Egipto, pero él no pierde los valores bíblicos. Y así nos vamos por toda la Biblia y nos damos cuenta que una de las cosas y una de las razones, podemos echarle la culpa a los judíos de haber matado a nuestro Señor Jesucristo, pero si no hubiera sido por ellos, nosotros no estuviéramos predicando aquí en este día, porque ellos se mantuvieron como personas íntegras en los momentos más difíciles. El cristianismo está fundado, esto no lo dice la Biblia, pero lo dice la historia. Cuando el ángel visita a María, dice la historia que habían por lo menos 1000 vírgenes que creían en lo profético, que habían entendido la profecía de que el Mesías iba a venir. 1000 vírgenes esperando ser la candidata adecuada para que su vientre fuera el que albergara al Mesías. Y entre las 1000 Dios escogió a una sola. O sea, Dios siempre anda buscando gente íntegra para hacer cosas grandes. No es que Dios le vas a caer mal y te va a excomulgar, pero hay cosas grandes que solamente las pueden realizar la gente íntegra. La gente que mete la pata cada rato se compromete demasiado. No sé si me está captando. Entonces, este asunto, amados hermanos, del evangelio es transformador. El primer apodo que nos pusieron a nosotros, ¿cuál fue? Bueno, el segundo apodo que nos pusieron a nosotros fue protestantes. ¿Por qué? Porque protestamos a la realidad que se estaba predicando en ese tiempo. Que nos mencionen todos los apodos que nos quieran mencionar, pero no son apodos despectivos. El primer apodo que nos pusieron fue los del camino. ¿Por qué? Porque la gente caminaba como Jesús caminaba. Ese es el evangelio. Entonces ya estamos en un mundo donde todo se vale. Todo se vale. Ya la iglesia le abrió las puertas al pecado de todo color y es normal. Ahora vemos banderas de todo tipo enfrente de las iglesias y eso no es el evangelio, mis amados hermanos. Por lo menos mientras yo viva, yo no voy a parar de predicar lo lindo y poderoso que es el evangelio. ¿Cómo se le llama al evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. En verdad espero que esta prédica haya sido de mucha bendición para tu vida. Hemos estado hablando sobre cómo restaurar el carácter roto y estuvimos hablando de 4 pasos que una persona debe de tomar. Y uno de esos pasos es que debe confesar que falló y violó la confianza. Y en la Biblia nosotros tenemos un caso muy conocido y es cuando David decide matar a este general de su ejército y vemos cómo Dios confronta a David con el profeta Natán y vemos cómo Dios estuvo dispuesto a seguir tratando con David hasta que David hizo lo siguiente en el verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Es importante que cuando hayamos cometido un error reconozcamos nuestra falla para levantarnos inmediatamente. Para Dios el problema no es que fallemos, por eso la Biblia dice 7 veces cae el justo. El problema es que reincidamos a hacer lo mismo y que no nos levantemos de la situación. Yo sé que le he estado hablando a miles de personas a través de esta prédica y entre esas miles yo sé que hay alguna persona que quizá quiera arreglar su relación con Dios y lo vamos a hacer
a través de una pequeña oración. Y quisiera hacerla contigo en este momento. Solamente repite donde quiera que estés. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que mis fallas han sido muchas. Pero también entiendo de que tú eres un Dios que está ahí presto, Señor, a extender la mano al caído para levantarnos, así como lo hiciste con David. Y por eso te pido, mi Dios, que me ayudes ahora, que me levantes. Yo en verdad sé que solo no puedo, y por eso te entrego las riendas de mi vida, para que a través de ti, Señor, yo pueda cumplir con mi propósito. Gracias te doy por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús oro. Amén. Espero que hayas hecho esa oración, y si la hiciste, no importa si esta prédica salió hace una semana o 2 semanas y tú la hiciste esta oración 2 semanas después, tiene el mismo valor. Simplemente ponte en contacto con nosotros y dinos de dónde te comunicas con nosotros, y te vamos a ubicar en una iglesia saludable que te va a ayudar a crecer y a echar raíces en las cosas de Dios. Dios te bendiga, y ha sido un privilegio el poder poner un granito de arena en tu conocimiento.